Fuera del aire. No más censura. SIVA TV. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, también a quienes están en otras salas que habilitó el Padre Virtuoso. Muchas gracias, Padre, por la invitación, por la oportunidad, porque la Iglesia sea el convocante de este encuentro. Y bueno, yo voy a tratar de los 12 minutos, 12 minutos. Bueno, mire, lo primero, yo creo que aquí ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Aquí no hay nadie perfecto, ni ninguno de nosotros, repito, somos dueños de la verdad. Y sobre esa base, en el país, no solamente aquí, no hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a hablar. Y sobre todo, se los digo a los compañeros que nos acompañan, en este país se tiene que acabar aquello de que para darnos la mano tenemos que poner cara seria, ¿no? No podemos ni siquiera darnos un apretón de mano o darle, porque yo sé que hay mucha indignación en el país, lo sé. Hay muchos sentimientos negativos, ¿cómo no los van a ver? Pero nosotros tenemos, en este momento que vive el país, hacer todos los esfuerzos para que esa polarización que yo creo que se acabó, no vuelva. Y eso depende en gran medida de nosotros y por eso estamos hoy aquí. Porque a pesar de que Miguel viene del mundo militar, hoy es civil también, militar en condición de retiro. Y al final, sin pronunciarme porque no tengo detalles, y lo he venido diciendo en las últimas semanas, y lo conversábamos ahora justo antes de entrar, no creamos que toda la familia militar es lo que escuchamos de una cúpula militar. Porque la familia militar, porque todos los venezolanos hoy, todos los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, estamos viviendo los mismos problemas. Entonces no le tengamos miedo, Gabriela, a darnos el beso en el cachete. Ahí está tu esposo, obviamente, ¿no? Sin malas interpretaciones. No le tengamos miedo a sentarnos. Entre nosotros hemos tenido, ¿cuántas diferencias no hemos tenido? Y las seguiremos teniendo y está bien. Pero no le tengamos miedo a sentarnos intercalados. No le tengamos miedo. No le tengamos miedo a la foto. No le tengamos miedo a sumar esfuerzos, porque hoy lo que está en juego es Venezuela. Una sola Venezuela, que es la de todos. ¿Pues que acaso no somos todos venezolanos y no nos duele la patria de Bolívar? Pues llegó la hora de salvar a la patria de Bolívar, a la nuestra, a la tuya, Miguel, Eustoquio, Gabriela, Nickmer, a la de todos los venezolanos. Y sobre esa base, queridos compañeros, sobre esa base yo les quiero poner un ejercicio muy sencillo que hicimos nosotros sobre la base de esta polarización que interesadamente se ha seguido alimentando en el país para creer que todo es o blanco o negro, y no lo es. Nosotros hicimos una vez un ejercicio sobre la base de aquello de la izquierda a la derecha también. A ver cómo lo interpreta el pueblo, que mi opinión es el que manda.
Porque yo lo que he logrado en mi vida lo he logrado con el voto del pueblo. No he logrado nada que no haya sido con el mandato del pueblo. Y agarramos. Y algunos conocen esto porque ayudaron en hacer este ejercicio. Nosotros agarramos un autobús. Y agarramos ese autobús y pusimos 2 letreros en la entrada del autobús. Un letrero que decía chavistas. Y otro letrero pusimos, entrando al autobús, a los chavistas los pusimos a la derecha, el letrero. Y a los opositores los pusimos a la izquierda. Y pusimos una cámara que fuera viendo para que no cayéramos en las subjetividades o los cuentos, sino para que el registro nos dijera lo que pasó. Y el autobús se iba parando. Y la gente cuando se montaba en el autobús, el primero que se montó, bueno, de repente se sentó de acuerdo a lo que era su posición política. Bueno, si yo soy opositor, entonces me siento de este lado. Y si el oficialista se sienta del lado del letrero. Se fue llenando el autobús. Y después que se llenó el autobús, nadie le paraba al letrero. Porque la gente lo que quería era ir en el autobús. Señores, se nos va a ir la vida en un debate. Y ahí quiero dejarles a ustedes la primera reflexión, queridos compañeros aquí, todas las personas que están. El debate hoy en el país no son las elecciones regionales. El debate hoy en Venezuela es la comida, es la medicina y es salvar a Venezuela. Y ese es otro espacio de lucha, como muchos otros que tenemos que dar nosotros la batalla. Pero que yo vea, y rescatando las palabras de la fiscal, sobre el kilo de arroz, sí, este país se está destruyendo. Se está yendo al suelo. Venezuela está prácticamente, estamos yendo ya a la quiebra del país. Porque ya el ingreso petrolero hace rato dejó de ser y es insuficiente. Aquí, con la constituyente, lo que viene es más hambre. Más allá de las persecuciones que puedan venir sobre nosotros, utilizar la constituyente para circo. La constituyente significa para el país, que Venezuela, por un grupo, por la ambición de poder de un grupo, por un grupo que no quiere contarse, termine Venezuela aislada. ¿Y qué significa si Venezuela termina aislada? Menos importaciones, menos comida, menos medicina, más hambre, más miseria. ¿Qué vamos a hacer entonces los venezolanos? ¿Nos vamos a quedar en un debate o tenemos que abrir todos los debates y todo sumar fuerza, esfuerzo? Nosotros cometimos muchos errores en el pasado, los asumimos, por supuesto, y ahí vuelvo a lo mismo. ¿Quién es perfecto? Para mí el único perfecto es Dios, al que yo considero perfecto, a su voluntad. Pero ninguno de nosotros somos perfectos y hemos cometido errores. Y esos errores que nosotros hemos cometido, no, aquí hay democracia, todos somos los 12 minutos y así tiene que ser. Porque si no arrancamos mal, porque además aquí no hay un Mesías, el Mesías son todos y cada uno de ustedes. Quitémonos la idea del Salvador, porque el Salvador es cada uno de los venezolanos. Entonces, sobre esa base de errores, y rectificamos, y tuvimos años duros, pero siempre, y sobre la base además del aprendizaje, de la madurez, porque en esta carrera también sobre la base del andar se aprende y se madura.
Y nosotros, y yo se lo decía a Eustoquio en estos días, nosotros asumimos hace largos años ya, porque en nuestro país una semana pareciera que fueran meses y meses pareciera que fueran años. Pero hace ya varios años nosotros asumimos, compañeros, la construcción de una mayoría popular. Nosotros asumimos ir a la conquista, aglutinar, organizar y que la mayoría del país nos acompañara en nuestra propuesta, en nuestro proyecto. Y la democracia es eso. El poder no le pertenece a nadie, a ninguna individualidad. El poder le pertenece al pueblo. Y yo conozco a muchos de los que hoy están en el poder. También se los decía. La primera persona, Miguel, cuando yo fui a visitar al presidente Hugo Chávez, recién electo, él no había tomado posesión de la presidencia. Eso fue los mediados del mes de enero del año 1999. Estaba el presidente Chávez en la viñeta. Y la primera persona que me abrió la puerta fue Lucas Rincón. Esa fue la primera persona que me abrió la puerta a mí. Y después yo los terminé conociendo a todos. Y hoy ustedes están aquí. Y eso no es ni una traición, ni mucho menos. Los que cambiaron son los que hoy están refugiados en el Salón Elíptico. Los que traicionaron al pueblo venezolano son los que hoy están en el Salón Elíptico. Yo sigo siendo el mismo, vivo en el mismo sitio, tengo la misma casa, tengo el mismo carro, tengo todo, bueno, hasta la misma vestimenta prácticamente. Son otros los que traicionaron al pueblo venezolano. Son otros. Yo estuve en esa constituyente. Se lo comentaba también ayer, el presidente de esa constituyente era don Luis Miquilena. Y yo era presidente de la Cámara de Diputados. Y jamás el presidente Miquilena, siendo yo presidente de la Cámara de Diputados, jamás me pidió mi oficina. Nunca. Porque había respeto. Por más de que el país estaba viviendo un proceso que apoyaba al pueblo, había respeto. Porque era la voluntad del pueblo. Y así la asumí yo. Con críticas, pero eso era lo que quería el pueblo venezolano. El pueblo venezolano había votado por Hugo Chávez y quería un proceso constituyente. Y no fuimos obstáculos para ese proceso constituyente. Yo no lo fui. Era la voluntad del pueblo. Y además el pueblo se le había consultado. Y si el pueblo se le había consultado y el pueblo había decidido, pues señores, había que asumir que el país entraba en un cambio de su constitución. Más allá de las cosas que podemos estar largo aquí contando, diciendo, pero ahí se respetó la voluntad del pueblo venezolano. Pues señores, hoy somos nosotros los que tenemos la mayoría del pueblo venezolano. Somos nosotros hoy, después de largos años, los que queremos que ese pueblo se exprese. Y somos nosotros hoy los que, no por un tema de aspiración o de intereses, somos hoy, fíjense, los que defendemos la Constitución. Qué vueltas da la vida, ¿no? Una Constitución que no fuimos nosotros la que la redactamos, pero nosotros sí asumimos que la alternabilidad en el país está allí plasmada en esa Constitución y por eso la defendemos. Nosotros no la defendemos porque sea el proyecto de alguien. Nosotros la defendemos porque la hemos asumido, que es la Constitución de todos los venezolanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No vinimos aquí a defender el proyecto de alguien, vinimos aquí a defender el proyecto de todos los venezolanos. Y sobre esa base, para terminar, con el minuto extendido, me voy a tomar como Eustoquio medio minuto, democráticamente. Vengo aquí a dejarle
tres conclusiones finales. La primera de ellas tiene que ver en todos estos días de lucha. Han sido días largos, dolorosos. Han sido asesinados más de 120, 130 venezolanos. Nadie tiene una cifra precisa. Por eso quieren meterle la mano al Ministerio Público, para que todo lo que pase no se investigue, no se determine la responsabilidad, no haya justicia. Han sido días dolorosos, muy duros para el pueblo venezolano, en la peor crisis económica y social de nuestro país. Ahora, esto arrancó no por la constituyente. Eso fue un obstáculo que nos pusieron en el camino. Esto arrancó porque nos cerraron todas las puertas democráticas, absolutamente todas. Porque nada de esto estaría ocurriendo si el año pasado se hubiese hecho el referéndum revocatorio. Esa es la verdad. Que era apelar al pueblo en la situación de peor crisis. ¿Dónde está la solución? En los propios venezolanos, apelando al pueblo. Y esta lucha arrancó porque nos cerraron todas las puertas, todas. No hicieron revocatorio, no hicieron las elecciones de gobernadores, no le pusieron fecha a las elecciones de alcaldes, ningún proceso electoral quieren. Yo no sé si ustedes saben que hasta las elecciones de los consejos comunales están suspendidas en el país. Probablemente ustedes eligen alguno en su edificio, una junta de condominio, el TSJ se la anula. No quieren elecciones de nada. Y por eso, con el detonante de desconocer que al final fue una decisión nuestra de más de 14 millones de venezolanos elegir una Asamblea Nacional, donde le dijimos al país, estamos listos para que esa mayoría se exprese y no se la arrebaten, como fueron las elecciones del 2015. Bueno, ese detonante nos lanzó a las calles, sumado a la crisis económica, social, y nos fuimos a las calles, con sus altos y sus bajos, es normal. Hay gente que nos dice, caramba, qué fuerza tienen los venezolanos para haber estado más de 4 meses en las calles luchando. Digo, sí, los venezolanos somos especiales. Y como siempre lo he dicho, si tuviera que elegir dónde nacer, no tendría ninguna duda. Sería aquí mismo, aquí en Venezuela, aquí en este país, en esta tierra de gracia. Y en esa línea nos fuimos a las calles con unas peticiones muy claras, muy democráticas. Todo eso está allí. No lo hemos alcanzado. Y lo dijimos desde el primer día. Estaremos el tiempo que sea necesario hasta que alcancemos estos objetivos que nos hemos planteado. Canal humanitario, de medicinas, alimentos, elecciones libres, democráticas, respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos y que cesen las inhabilitaciones, persecuciones, desarme los grupos paramilitares y después le incluimos un sexto, el fraude constituyente. Eso está allí. Nadie ha pedido que se enfríe la calle o que la gente se desmovilice. Nadie ha pedido eso. Pero tenemos que evaluar todo sobre la marcha porque esta dinámica cambia todos los días. Y eso es parte de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Critique todo lo que quiera. Abramos el debate. Pero es nuestra responsabilidad conducir. Es nuestra responsabilidad plantear la ruta. En estos 4 meses hay 2 eventos fuera de todas las luchas que tienen especial trascendencia e importancia. Uno de ellos, el 16 de julio. 7,5 millones de venezolanos o más salieron a votar
ese día y nosotros comparemos si hay alguna movilización en estos más de 4 meses que haya movilizado tanta gente como fue ese 16 de julio. Ahí hay una señal de un pueblo que es pacífico, profundamente pacífico. Y con el perdón del Padre, ser pacífico no es ser pendejo. Ser pacífico es ser inteligente. Pacífico no es igual a debilidad, todo lo contrario, es inteligencia. Y después hubo otro sobre la cual yo soy optimista. Y le digo a los compañeros que han acompañado el proyecto del presidente Hugo Chávez: la abstención el 30 de julio. Porque allí fue otra forma de protesta. El pueblo no le fue a votar. El pueblo dejó solos los centros, con su silencio hablando, con su silencio dando una señal no solamente a la cúpula de gobierno, sino a los propios soldados que custodiaban esos centros. Entonces, si cuando hemos llamado al pueblo a votar, el pueblo ha votado, y cuando le hemos llamado, cuando tiene sentido dejar el centro solo, el pueblo no ha ido, ahí hay claramente un mensaje, claramente la indicación de un camino. Que este pueblo quiere el cambio con elecciones libres y democráticas. Así es que quieren el cambio los venezolanos. Porque no caigamos en aquello. Yo estoy de acuerdo de las consignas, con el perdón de los que estudian publicidad. Esa es su carrera. Pero esto no es un tema de consignas. Aquí a la gente hay que hablarle claro y raspado y de frente. Aquí ninguno de los que estamos aquí vamos a tomar las armas, ninguno de nosotros. No nos caigamos a mentiras. Aquí estamos viendo los frutos de lo que nosotros, por lo menos durante años, tratamos de construir, que es una mayoría, que es el pueblo de este lado, para acabar con esa polarización. Esa mayoría la construimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, compañeros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Con mucho respeto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Somos hoy una fuerza popular, votos, gente. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el reto histórico que nosotros hemos asumido? Que eso pueda vencer la oscuridad. Que eso pueda vencer a quienes pretenden por la vía de las armas sostenerse en el poder. Lo que se logra con violencia solamente podrá defenderse con la violencia. Eso es lo que tenemos. Una mayoría contundente, clara. Podemos abrir un debate si el 80 le gana al 20, yo creo que sí. Ahora esa mayoría no la vamos a permitir que se exprese cuando tenga que expresarse. Y por eso les digo, el debate no es regionales. Ya lo dijo la fiscal. ¿Es que acaso después de tanto trabajo y tanta lucha nos vamos a dar con la misma piedra? Si eso es así, entonces todo este tiempo, todo este esfuerzo lo perdimos. Porque durante largos años, y ahí yo se los reconozco a ustedes, cuando Chávez era mayoría, dentro de la oposición se pretendió desconocer esa mayoría. Y hay que ver cómo nos dábamos contra una pared. Y ustedes saben, porque ustedes conocen, que esa mayoría ya no existe. Que esa mayoría ahora quiere cambio en este país. Y esa mayoría tiene el derecho a expresarse y lograr los cambios. Y con eso termino. Jaime. Con eso termino. No nos quedemos en el foro. No nos quedemos aquí donde estamos. Yo los llamo, los convoco
a todos. No es la propuesta de Capriles, porque siempre tratamos entonces de ponerle etiqueta a las cosas. Hagamos un frente común, hagamos un frente en defensa de la Constitución, un frente de salvación de la patria. Ese es el momento que tenemos. ¿Quién vaya a dirigir los destinos de este país después? El propio pueblo lo decidirá. El pueblo elegirá y decidirá. Pero nosotros en este momento que estamos viviendo, si no lo hacemos, después probablemente será tarde. La constituyente nació muerta, estimados presentes aquí. No tiene vida. Es una mala puesta en escena, es un mal show. No tiene lo más importante. Y por eso este esfuerzo aquí, la política, tenemos que llevarla al centro, donde está el corazón de Venezuela. Ahí es donde tenemos que llevar la política. Y la política existe para que las soluciones no sean por la fuerza. Y lo cierto, y por eso yo los llamo a conformar el frente, y a los que tenemos esta responsabilidad, que si la política no da respuesta, la gente se aleja de la política. Y eso es lo que estamos a un paso de que este país entre en eso. Y eso va a ser peor que lo que estamos viviendo. Créanme, va a ser peor. Y esto lo digo de forma totalmente desprendida, porque yo no soy candidato a nada. Soy un venezolano como cualquiera de ustedes que le duele este país, que conoce este país y que quiere que cambie este país. Así que yo celebro y aplaudo que demos un paso al frente y que todos los venezolanos que queremos cambio en este país pongamos los prejuicios a un lado y tengamos una sola dirección: salvar a Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela hoy en el día del Santo Cristo de la Grita. ¡Que viva Venezuela libre! Muchas gracias.